Hoy vamos a probar este dispositivo que me parece a priori muy interesante. Eso sí, al final del vídeo verás si lo es o no. Probamos un medidor de CO2. El CO2 es el gas incoloro y fundamental en nuestra vida, pero ojo, en interiores, si tenemos altas concentraciones de gas CO2, podemos tener efectos adversos para nuestra salud. El CO2 se mide en ppm, o mejor dicho, partículas por millón. En el exterior, el aire suele tener entre 300 y 400 ppm, en zonas de aire limpio, claro. Un exceso de CO2 en interiores puede provocar, dolor de cabeza, cansancio o apatía en general. Así que un nivel superior a 1000 ppm indica que la calidad del aire no es aceptable. Bien, una vez hecha esta pequeña introducción sobre el CO2, vamos a ver qué tal es este dispositivo, ¿no? Es un dispositivo de la marca Moes, aunque ya os digo que es un dispositivo genérico de Tuya Smart Life. Lo podremos encontrar seguramente igual en otras marcas. Básicamente encontramos una caja con un display y 3 botones en su parte superior. Incluye batería, aunque ya aviso que su autonomía no dura más de 12 horas. Los botones de la parte superior sirven, si pulsas el botón menos, que es el de la izquierda, es para, apagar la pantalla o ponerla en modo noche. El botón más, que es el de la derecha, es para cambiar la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit. Una pulsación larga en el botón menos activa la red Wi-Fi y una pulsación larga en el botón más desactiva el zumbador del dispositivo, es decir, el sonido. En el botón central podremos apagar y encender el dispositivo. En el display nos muestra la siguiente información. En el centro nos informa de las ppm, o partículas por millón de CO2 que detecta. Por encima de ese número vemos un semicírculo que indica el estado del aire. Bueno en verde, regular en amarillo y malo en rojo, y va cambiando en función del valor. En la parte inferior encontraremos tanto la temperatura como la humedad. Arriba en la derecha encontramos el estado de la batería y si está activado el zumbador, y en la parte izquierda si está activada la red Wi-Fi. Vale, pues ahora vamos a vincularlo en Smart Life para ver qué podemos hacer con el dispositivo. Como siempre, la vinculación es muy simple. Ponemos el dispositivo en modo emparejamiento, empezará a parpadear el símbolo de la red Wi-Fi, agregamos el dispositivo en Smart Life, seleccionaremos la red y en pocos segundos ya lo tenemos. Renombraremos por un nombre un poquito más decente. Yo le voy a poner medidor de CO2. Si pinchamos en el dispositivo, podremos ver el valor de CO2 que indica en la pantalla. Debajo nos indica la temperatura y la humedad actual. Más abajo encontramos unas gráficas tanto de CO2 como de temperatura. Y si pinchamos en ellas, las podremos ver con más detalle, por día, mes y año. Además, podremos ir filtrando entre CO2, temperatura y humedad. Esto está bastante interesante. Volvemos al inicio y vemos un botón que pone Smart. Básicamente sirve para hacer automatizaciones. Por ejemplo, voy a hacer que si los valores de CO2 son mayores a 800 ppm, que automáticamente me encienda un enchufe inteligente donde tengo enchufado un ventilador. Después lo vemos. Finalmente, abajo de todo, en la opción donde pone Set, podremos cambiar entre grados Celsius y grados Fahrenheit. Y poco más, ya no podemos hacer nada más. No tiene integración ni con Alexa ni con Google Home. Y bajo mi punto de vista esto es una cagada. ¿Qué les habría costado integrarlo con Alexa y Google Home? Por ejemplo, para preguntarle a nuestros altavoces los niveles de CO2, la temperatura o la humedad. Además, de ese modo, si lo tienes ubicado en otra habitación, puedes saber fácilmente los valores sin tenerte que levantar para mirarlos. Hasta incluso podríamos hacer una rutina en Alexa para cuando los valores de CO2 sean superiores a los valores recomendados, que automáticamente los altavoces nos digan que abramos las ventanas para ventilar. Esto habría estado muy bien, la verdad. Sería bastante práctico. He intentado hacerlo con IFTTT, pero no ha habido manera. Una pena. El fabricante te indica que puedes hacer rutinas en función de los valores, si son mayores o menores, con un humidificador, con un ventilador, un radiador o incluso con una sirena externa, para que avise cuando la calidad del aire sea mala. Sinceramente, considero que este tipo de dispositivos ya no solo tendríamos que tenerlo en casa, para saber cuándo hay que ventilar, abriendo ventanas y todo esto, sino que en la oficina, en el trabajo, en colegios, gimnasios, debería ser un dispositivo de obligado cumplimiento y en cuanto la calidad del aire o los niveles de CO2 sean altos, tener que ventilar los espacios. ¿Vosotros qué opináis?
se me pasó comentarlo, pero los rangos de valores de CO2 que tiene establecidos son de 400 ppm a 700 ppm, la calidad del aire es buena, es normal. Entra en modo warning entre 700 y 1500 ppm y en modo peligro de 1500 a 5000 partículas por millón. Para hacer una prueba, si soplo el dispositivo, vemos como a los pocos segundos se disparan los valores subiendo por encima de los 2000, así que está detectando bien CO2. Así en principio parece que funciona correctamente. Además, empieza a pitar cuando los valores son muy altos. Ojo, también podemos predefinir los valores nosotros mismos, así como calibrar el dispositivo apagándolo y pulsando todos los botones a la vez. La automatización que hice para encender el ventilador cuando el CO2 supere las 800 partículas por millón funciona correctamente, pero claro, esto no sería una solución, ya que el ventilador lo que estará haciendo es mover el aire. La solución pasa por ventilar, es decir, abrir las ventanas o el balcón. Tengo dos dispositivos iguales, así que he querido probar si marcaban los mismos valores. Y como veis, bueno, los valores de CO2 digamos que serían similares, más o menos, pero los valores de temperatura y de humedad difieren bastante. Además, si comparo con otros sensores de temperatura y de humedad, mirad vosotros mismos la diferencia. No lo entiendo, la verdad. Bueno, como resumen, me parece una buena idea en sí como producto y bastante útil. Realmente es muy importante esto de medir la calidad del aire y los niveles de CO2. Pero sinceramente creo que al producto en sí todavía le falta o no está bien terminado. Que no se pueda vincular con los asistentes de Amazon y de Google me parece un fallo. Además, que dos unidades iguales me marquen valores diferentes no lo deja en muy buen lugar. Que tenga batería es interesante, pero la autonomía debería durar un poquito más, dado que no llega ni a las 12 horas. Es Wi-Fi, no tiene versión Zigbee. Habría estado muy bien que fuera Zigbee para poder integrarlo, por ejemplo, en Home Assistant. Os dejaré los enlaces del producto abajo para que le echéis un vistazo. ¿Alguno de vosotros tiene o usa algún dispositivo similar para medir el CO2? Dejádmelo abajo en comentarios. Bueno, vamos a ir terminando el vídeo, ¿no? Dejadme vuestra opinión abajo sobre el producto y qué os ha parecido. Y si os mola este tipo de vídeos y este tipo de dispositivos, en cuanto a temas de calidad del aire, niveles de CO2 y todo eso, mirad el vídeo que os dejo aquí sobre un purificador de aire que probé hace un tiempo. Un producto bastante interesante. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.